Mira, si hay algo que es muy desafiante de la UFPP, por alguna razón, Eugenio siempre me pone el sábado en la mañana. Tengo el desafío de tener los carreteados hoy día, ¿no? Acá se gustan. Pasaron de largo. Ya, es un desafío para mí porque tengo que hacer este curso aún más entretenido, sobre todo pensando de que llevan 2 días, jueves y viernes, con tremendas charlas, ¿no? Buenas charlas. Me imagino que realmente Axel ayer los tiene que haber desafiado bastante. Además, como le gusta poner, hay que le gusta poner charlas con títulos potentes. En cambio, yo a mí me hicieron ponerle una con un título eterno, pero no importa. El tema del contenido. Y ya vamos a ver algo muy, muy, muy entretenido. Les pido que tengan paciencia en la primera parte, porque la primera parte es como más teórica, pero ya van a entender cómo la aplicamos. Yo soy súper práctica para mis cosas, así que ahí vamos a ir viendo. Bueno, esta charla, sí, yo creo que tiene una antes. Es cultura política, hegemonía y el ideario liberal, una relación necesaria. Vamos a pasar por esos 3 temas, que es la cultura, cultura política, la hegemonía, lo que bien llamamos de repente la batalla cultural, que me imagino que es algo que todos han escuchado alguna vez, y el ideario liberal. Yo sé que ya con Jorge vieron el liberalismo, pero vamos a empezar a hacer algunas conexiones importantes. ¿Quién de acá hizo la Academia Liberal? Hartos. Bien, nosotros hicimos feminismo liberal en la Academia, ¿cierto? No hemos hecho este curso de hegemonía. Ok. Hay algunos de Bolivia por ahí que ya tuvieron un tinte de esto. Ahora sí, me obligaste, por lo que me dijiste ayer, a meterle más tema a esta presentación. Así me estuve agradeciendo todo el día. Pero vamos, partamos. Cultura política. Antes de hablar de la cultura política, tenemos que entender qué es la cultura en su concepto, ¿cierto? ¿Qué es la cultura? ¿Alguien me puede decir? Ah, partimos de ahí. Ya, buen punto. ¿Sí? ¿Qué va? Ya. Veamos algunas cosas. Aristóteles fue uno de los primeros, no vamos a entrar a Aristóteles, pero sí en ir entendiendo que habían cosas entre lo que era la naturaleza en sí misma y otras que tenían que ver con características de los seres humanos, ¿ya? Ante toda ciencia, es importante y significante, caben actitudes. Había algo que él vio ciertas actitudes que eran distintas a la ciencia en sí misma, ¿ya? La cultura, aquí hay una definición que me gusta harto que dice, se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Aquí tenemos una pincelada general de lo que es cultura. Si empezamos, sí, en realidad tiene sentido. ¿Qué me pasa mucho cuando yo digo, oye, qué es la cultura? Todos me dicen, el teatro, sí, la música, la danza, efectivamente, esas son las bellas artes, pero la cultura es mucho más amplia que eso. Tiene que ver con lo que nos hace como sociedad, como las cosas que tenemos en común y sobre todo las cosas que podemos transmitir. Es algo que me gusta mucho, y es el reflejo de la realidad. La cultura es el reflejo de la realidad. Nosotros vemos, observamos cosas y las transmitimos de cierta forma, las tratamos de explicar. Y aquí me gusta harto, y yo, como vengo del mundo artístico, también me gusta representarlo. Estos son dibujos de cavernas, donde miles de años atrás, la única forma de transmitir cómo se cazaba, cómo vivían, era dejando estos dibujos en las paredes. Ahí ven los cazadores, siempre hay alta mitología y cosas también, pero los animales, o sea, cómo aprender de los animales que había en esa época, cómo se cazaban a través de un reflejo de la realidad, ¿ya? Religiones, cómo se contaban historias, por supuesto, antes de que existieran las redes sociales, antes de que existieran los libros, que teníamos gente que contaba la historia, se pasaba de pueblo en pueblo, o cantando, o haciendo poesía, o transmitiendo, no sé, oye, hubo un romance en el pueblo al lado, aquí les vengo a contar, la copucha, aquí en Chile decimos la copucha, el conventilleo, ¿cómo se dice en otros países? El chisme, muy bien, esa palabra es universal. Ya, estamos hablando de símbolos culturales similares, ¿vieron?
Y eso es parte de decir, yo veo la realidad y cómo la interpretamos. También es una expresión de identidad. Y lo vemos, también las bellas artes nos explican muy bien eso. Cada país tiene su folclore, cada país tiene su idioma, o dentro de los que hablamos el mismo idioma acá, sabemos muchos que tenemos distintos dialectos, ¿cierto? O distintas palabras que usamos dentro del mismo idioma. La música, la danza, aquí en Chile ya estamos en septiembre, el 18, empieza la cueca, empiezan las empanadas, empieza el asado, son muy chilenos. Así como cada una de las culturas tiene lo suyo, nuestros amigos argentinos comen carne 24/7, no es tan de septiembre, pero bueno. Eh, y bueno, y tenemos otras danzas como la salsa, el merengue, el tango, y de que identifican a cada una de las culturas, ¿cierto? Pero también hay muchas cosas que son mucho más amplias, ¿cierto? Bueno, les dije lo que tenía que ver con el idioma. Si yo les muestro estos símbolos, por ejemplo, ¿qué es esto? Ya, todos van a decir lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Ah, suerte, ¿cierto? Hay símbolos que también culturalmente todos entendemos, ¿cierto? Eso es parte del concepto de cultura. Y probablemente a lo mejor esto es bastante universal, pero van a haber ciertas culturas que van a usar otro tipo de simbología para otras cosas. Y lo que nos hace similares entre distintas culturas, precisamente el entendimiento de estos símbolos. Bueno, aquí siempre pongo estos niños jugando fútbol porque ya, igual los latinoamericanos son muy buenos para el fútbol, es como nosotros, por cierto. Se es parte también de nuestra cultura. Aquí la parrilla y cerveza, no hay tristeza, muy chileno, eso. Entonces, ustedes los van a ver en todos los restaurantes como tradicionales, bien chilenos, este tipo de carteles. Y bueno, en verdad, la parrilla es parte de nuestra idiosincrasia. Pero también lo importante de la cultura es que nos tiene que hacer sentido. Por ejemplo, aquí a cualquiera, yo le digo, a cualquiera de las mujeres acá que va a un país del Medio Oriente y tiene que vestirse completa, taparse el pelo, no puede hablar, no puede ir a ciertos lugares de la calle, ¿les chocaría? ¿Sí? Obvio, ¿cierto? Porque esa cultura no nos hace sentido, ¿cierto? Entonces, para pertenecer a una cultura, para entenderla, te tiene que hacer sentido los símbolos, te tienen que hacer sentido las costumbres, te tienen que hacer sentido muchas cosas. ¿Por qué me importa que entiendan estos tres conceptos que tienen que ver con que te tiene que hacer sentido, con que es un reflejo de la realidad? Porque vamos a empezar a entrar a lo que es la cultura política, que es la parte que nos interesa en esta charla, y cuál es la relación, ¿ya? Sentido para que todo, la parte del sentido para que todos vivamos en comunidad. Entonces a todos nos hace sentido las mismas reglas del juego, los mismos símbolos, podemos entendernos y vivir en paz. ¿Quiénes son los actores de la cultura? ¿Qué me puede decir? Sí, está lleno, está lleno. Porque, insisto, muchas veces ya vienen un poquito más preparados, pero cuando les hago este curso a los más nuevitos, me dicen de nuevo, los actores, los músicos, los artistas, son los únicos encargados de la cultura. Realmente sí, un poco muy, pero no son necesarios. Todos, y estas y muchas más son parte de la cultura. Los centros de estudio como nosotros, las familias, los intelectuales, los medios de comunicación, las universidades, los colegios, las agrupaciones religiosas, deportivas, todas esas colaboran a conceptos culturales. ¿Ya? Y por eso es importante que entiendan esto, para que vean que parte de la cultura la hacemos todos desde distintas áreas. No es propiedad de algunos. Es de todos. Entonces, vamos acercándonos a qué es la cultura política. Axel Kaiser en La fatal ignorancia, libro que le da inicio y pie a esta fundación, dice que todo ese espacio en que la persona forja su identidad y las creencias que definirán sus acciones es lo que suele llamarse cultura. Este es el campo de batalla por excelencia de cualquier proyecto político social.
es a través de las creencias e ideas difundidas en ese espacio donde se ganan los apoyos de las mayorías. ¿Qué está diciendo Axel? Que parte esencial de los proyectos políticos tiene que ver con la cultura como campo de batalla de las ideas. Y aquí empezamos a entender y a entrar a lo que es la cultura política. ¿Qué dice Aníbal Romero en Crisis de la cultura política contemporánea? Que la cultura política es el conjunto de creencias, ideales, valores, tradiciones que caracterizan y dotan de significado al sistema político en sus relaciones con la sociedad. El conocimiento, las orientaciones y las normas suelen ser su costillar o sostén. Pongamos un ejemplo de diferencias políticas culturales. Ahora, la cultura completa se asocia a la política, pero quiero hacer, por ejemplo, una referencia a las diferencias institucionales. ¿Qué me hace una diferencia grande entre culturas relativamente similares que tienen ciertos elementos políticos distintos? ¿Mm? Eso es lo que tú crees. Todo el mundo dijo lo mismo aquí en Chile. Es demasiado argentino, pura pelea. A los chilenos no les gusta. Ya. Se fue. Sí, pero son culturalmente bien distintas. Nosotros, por ejemplo, ¿qué creo? Aquí yo no tengo nada de España, ¿cierto? No, la monarquía. La monarquía es una institución política a la cual nosotros en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados. Bueno, muchos años cuando éramos colonia sí, pero hoy día no entendemos. Nosotros somos más presidencialistas, ¿cierto? Tenemos como esa institucionalidad política, pero hay otros que funcionan mucho más de forma parlamentaria, el parlamentarismo, las monarquías, con su primer ministro. O sea, también hay culturas políticas e institucionales que son diversas. Ahora, vamos habiendo entendido esta parte, yo les dije lo primero era bien teórico, pero quiero que se queden con esos conceptos de que la cultura tiene que hacer sentido, es el reflejo de la realidad. Y vamos a lo que es la hegemonía cultural. Dijimos que la cultura era el reflejo de la realidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la realidad es el reflejo de la cultura? ¿Quién me puede hacer ese juego? ¿Quién me puede hacer ese juego? No. Vamos bien. Em- Empezamos a entrar en lo que es la hegemonía. Hegemonía, y ahí vamos a entrar como el dominio general de una idea, ¿cierto? Pero eh, tenemos que tener mucho cuidado porque si como entendemos que la cultura es el reflejo de la realidad, yo también puedo adaptar la realidad a través de la cultura, ¿ya? Y ahí es donde está el gran peligro. Ya vamos a entrar un poquito de manera de eso, pero les quiero dejar como este clic. ¿Qué pasa si yo doy vuelta? En vez de decir que la realidad sea que la cultura sea el reflejo de la realidad, yo hago que la realidad sea el reflejo de la. Entonces, entramos de lleno a uno de los principales ideólogos de esto. Voy a partir un poquito antes. Marx y Engels, que escribieron el Manifiesto Comunista, eh, que lo vieron en la clase con Jorge un poco, la superestructura, ya. Definían la estructura de los medios de producción como el fin de captura de la revolución, ¿ya? El proletariado tenía que levantar contra la burguesía para apropiarse de los medios de producción, que son la estructura. Y definieron una idea que era la superestructura,
que son las ideas, la cultura, las costumbres, las religiones, las ideologías, y dijeron, eso es algo de ley. El proletariado como que no piensa, funciona y revoluciona. Las élites hablan y escriben. Y a principios del siglo XX aparece Antonio Gramsci, un marxista, comunista, italiano, que se fue preso por los fascistas en Italia. ¿Ya? Y adentro de la cárcel escribía unas cartas. Él nunca publicó el libro, sino que escribía un texto y después eso se hizo popularmente conocido. Ahora, él no reinó por estas ideas, pero sí fue después la escuela de Frankfurt. Les voy a explicar quiénes tomaron esto. Él lo que decía que, bueno, la hegemonía es un conjunto de ideas dominantes presentes en la sociedad, pero a la gente, y que la gente le da un consentimiento aparentemente natural. ¿Qué pasa? Cuando aparecen las democracias liberales y a la gente le empieza a ir bien, empieza a hacer su trabajo, sus cosas, qué sé yo, falló la revolución marxista, porque ya no había proletariado burguesía, sino que empiezan a desarrollarse las clases medias, empieza a la gente estar contenta porque tiene recursos, tiene estabilidad, tiene posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que dice Gramsci? Dice, chuta, qué raro, o sea, la gente no se está levantando contra el capitalismo, contra el sistema opresor. ¿Qué está pasando? Se parece que hay ciertas ideas que están predominando en la sociedad que tienen consentimiento de todos. Y si la gente está feliz y de acuerdo, ¿cómo va a haber revolución? Recordemos que el marxismo, leninismo, siempre, bueno, el leninismo después, pero el marxismo siempre se basa en la revolución. Y bueno, y esto se consigue cuando las clases superiores completan su poder económico con la creación de un liderazgo intelectual y moral. Ya parece que el concepto esto de los intelectuales no era tan de una élite, porque según él, hoy día los intelectuales estaban dominando a las clases inferiores a través de la moral. Y es lo que mantiene unida a la sociedad sin necesidad de utilizar la fuerza. O sea, se logró como acoplar a toda la sociedad en ideas hegemónicas y la gente ya no quiere ir a la revolución. Bueno, y Gramsci definió la hegemonía como una ideología gobernante, ¿ya? Vio que los marginados aceptaban su status quo no por coerción, sino que por el consentimiento. Entonces se dio cuenta que había una forma. Entonces, según él, la versión contraria es que la gente efectivamente estaba feliz. Pero según él, la gente no podía estar feliz bajo el sistema capitalista opresor. Entonces, aquí tenían que estar, entre comillas, pongámoslo en el lenguaje coloquial, lavados de cerebro. ¿Qué dice? Cuando empieza a desarrollar sus ideas de la conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. En el fondo, ¿qué es lo que dice Gramsci? Y aquí él empieza como a desarrollar la idea. Es la forma de llegar al poder político es a través de la cultura. ¿Ya? Es como yo domino la cultura, domino las ideas, domino la moral para poder llegar al poder político. Entonces, lo fundamental de esta frase, la primera, es entender que detrás de todo intento de dominio cultural hay un interés de poder político. La segunda idea de Gramsci es que hay infiltrados. Debiesen haber infiltrados. ¿Ya? En todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. O sea, medios de comunicación, educación y las artes. Hay veces que la gente me dice, ¿por qué siempre los periodistas, los artistas, los profesores son todos de izquierda? Gracias. No estás loco. Si cuando uno lo entiende desde la ideología estas cosas, uno dice, aquí está la explicación. Bueno, entonces, a medida que empieza a desarrollar esto en el fondo, él cree que hace un diagnóstico acá y al final empieza a armar una teoría que es muy dulce. Dice, lo que se llama opinión pública está estrechamente vinculado con la hegemonía política, o sea, el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el consenso y la fuerza. El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente opinión pública adecuada. Esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil.
¿Ya? Bueno, y esto, aquí voy a meter una segunda patita, sobre todo porque ahora he estado estudiando mucho la escuela de Frankfurt. Pero entre Gramsci, de manera posterior, aparece la escuela de Frankfurt en, bueno, pues, Frankfurt, Alemania, donde un grupo de intelectuales de la elite, o sea, aquí diríamos, pero más pituco que hay, eh, todos bien marxistas, se juntan y hacen un cierto tipo de centro de estudio, universidad, eh, que lo que busca a través de la psicología, sociología, economía, intentar salvar al marxismo. Lo que hace es se sientan, piensan, critican el marxismo y lo revolucionan hacia lo que se llama el New Left, la nueva izquierda. Y toman, porque Gramsci no se hizo famoso en su momento, sino que toman después las ideas de Gramsci y empiezan a desarrollar esto desde la perspectiva Adorno en los medios de comunicación, Erich Fromm a través de la psicología y mucho más. Horkheimer, y de las cosas más espantosas también. Bueno, y desarrollan esta idea de la nueva izquierda. Y a partir ya de los años 70, 80, aparecen los íconos de la nueva izquierda moderna, que son Ernesto Laclau y Chantal, que escriben Hegemonía y Estrategia Socialista, escriben muchos textos. Pero estos son los que a mí me un poco calan un poquito más. Dicen, se estiman continuadores del marxismo heterodoxo de principios del siglo XX que asumían el fracaso de la línea socialista clásica y buscaba alternativas. O sea, ellos son un poquito estos herederos de Gramsci, herederos de la escuela de Frankfurt, que dicen el socialismo, el marxismo fracasó en sus inicios y hay que darle un giro de tuerca, hay que cambiar. ¿Qué es lo que dicen? Continuación de la perspectiva gramsciana. Antes de revolucionar la estructura y el modo de producción, los socialistas deben dominar la superestructura, la ideología, los valores ambientales, a través de la larga marcha por las instituciones que le permita infiltrar la escuela, la universidad, el cine, la literatura. Literal. Los pensadores de la nueva izquierda dicen, tenemos que infiltrar, tenemos que penetrar en todos estos ámbitos, cambiar la cultura y llegar al poder político para dominar los medios de producción. O sea, esta es la visión moderna del marxismo. En vez de hacerlo a través de la violencia, lo hacemos a través de las ideas. Cuando yo les digo que la cultura es un reflejo de la realidad, se dan cuenta lo importante que es acá el dominio de la cultura para poder transformar la realidad y llegar al poder político. Bueno, ¿qué más decían? Hegemonía y estrategia socialista. ¿Viste el libro? No lo compren, consígaselo pirata, no le pasen más plata a esta gente, por favor. La izquierda debe dejar de apostar por los obreros y hacerlo por los nuevos movimientos sociales. Feminismo, homosexualismo, antirracismo, ecologismo, pacifismo, indígena. Lo que estamos viendo hoy día y vemos hace muchos años, porque me da risa, yo siempre les digo a los cabros, yo sé que ustedes se creen una generación súper tolerante, súper nueva, con ideas nuevas. Pero les cuento que en los 80 la gente, yo ya les escribieron lo que ustedes tienen que hacer. O sea, esta idea no es nada de nueva y de hecho no vienen necesariamente de ellos, también vienen de la escuela de principios del siglo XX. Entonces, Marx decía que teníamos que dividir la sociedad entre burguesía y proletariado. Y el proletariado tiene que ser la revolución y quitarle el poder político y los medios de producción a la burguesía, ¿cierto? Ahora, ¿qué dicen los de la nueva izquierda? Ya no tenemos dos clases. Tenemos que ser colectivos diversos, ¿ya? Los nuevos movimientos sociales. Y ellos se tienen que rebelar contra los dueños de producción, contra los empresarios, contra los hombres, contra los blancos. Entonces, la esencia de la izquierda es el antagonismo. Siempre ha sido el conflicto, divido y conquisto. Proletario, burgueses, ahora. Lo que dicen ellos es la esencia de la izquierda es el antagonismo, el conflicto que divide el espacio social en dos campos. Literal, búsquelo en la base. Dicen que hay que dividir a la sociedad. Pero el conflicto que servirá de motor a la nueva izquierda ya no es la burguesía contra el proletariado, sino que el hombre blanco, heterosexual contra las mujeres, los homosexuales, los indígenas,
sobre todo en Latinoamérica, las personas de color en Estados Unidos y los inmigrantes en Europa. Ahora, esto fue muchos años atrás, donde el problema migratorio está en Europa, ahora está en toda parte. Pero en el fondo, encontraron las formas de división en cada uno de los países continentes con tal de armar una lucha política, lo que era la lucha de clase, ahora en la lucha de colectivos. Pero siempre hay un opresor y un oprimido. Marxista total. Entonces, es una ideología que efectivamente lo que hace es buscar la destrucción. Divide la sociedad en tribus y determina que son moralmente hegemónicos. O sea, las mujeres todas tenemos que pensar igual y ser moralmente iguales. Las diversidades sexuales, todas dentro de un solo colectivo, son todos moralmente iguales. O sea, no existe la responsabilidad individual, no existe que cada persona se comporte bien o mal, sino que somos tribus, somos grupos, que lo que buscamos es destruir, por ejemplo, a las mujeres la masculinidad tóxica, los hombres blancos son culpables del racismo, y como les decía, la responsabilidad individual ya no existe, somos grupos que se enfrentan entre ellos, buscando siempre alentar este. Los movimientos, en general, fíjense, los sismos, siempre lo que buscan es levantar conflictos incluso cuando no los hay. Por ejemplo, el caso del feminismo, a los que estamos en lucha del feminismo y hablamos de Kate Miller, que en el fondo ella siempre dice que entre hombres y mujeres hay una relación de poder. La nueva izquierda desarrollará el concepto de los derechos sociales como forma de corregir estas opresiones y ganar poder político. Y aquí está la madre, ¿cómo se dice la madre del cordero? La madre del cordero. ¿Qué hace la izquierda? Yo divido, genero conflictos e invento este concepto, no invento, pero en el fondo desarrollo este concepto de los derechos sociales y yo le ofrezco a este grupo de oprimidos derechos sociales a favor de ellos en contra de quienes los oprimen y yo el moralmente superior, te entrego a ti, pobre mujer oprimida, esos derechos sociales a costa del hombre heteropatriarcal, mientras tú votes por él. Esto es puro poder político. Y está escrito, y lo dicen los autores del investigación. No lo invento yo, lo dicen ellos. Entonces, lo que hacen es tomarse a la sociedad civil, ¿ya? Tomarse a la sociedad civil para poder dividirlo, generar conflicto y llegar al poder político. Y lo hacen a través de los mismos actores de la cultura que hoy presente, ¿ya? Ahora, ¿qué es la batalla cultural? Esto todo se va asociando, lo que pasa es que tengo una hora para decirles muchas cosas. La batalla cultural, y lo dice Agustín Laje en su libro, La batalla cultural, es una disputa por una definición de los elementos hegemónicos de una cultura, ¿ya? O sea, la disputa por definir los elementos hegemónicos de una cultura, donde esta aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una batalla de relativa magnitud. Entonces, al final lo que quiere decir Agustín es que nosotros usamos la cultura para hegemonizarla, para ganarla, y, y esa batalla de ideas es la que finalmente predomina en una sociedad. Ya, ahí está la batalla. Es un medio y es un fin. Se ha dicho también que hemos perdido la batalla, ¿cierto? Aquí les voy a dar harto ejemplo. Hay muchos que son chilenos, pero en Latinoamérica al final, prácticamente. Se ha dicho que hemos perdido la batalla cultural porque hemos perdido la batalla precisamente de las ideas. Los sectores de izquierda radicales en este país llevan mucho tiempo, como decía Gramsci, penetrando en las universidades, en los colegios, en los medios de comunicación, en las artes, poniendo pequeñas semillitas de ideas independientes, tengan justificación o no tengan justificación, han hegemonizado la cultura de los países. O por parte, en Chile, quienes gobiernan hoy día fueron los grandes luchadores contra la educación de calidad y sin lucro. ¿Qué hizo al final lucro en la educación en Chile?
Sí, el problema es que el fin al lucro destruyó la educación. Sí, 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 sí. El fin al lucro destruyó la educación subvencionada, destruyó a las universidades están pastoreadas. La calidad de la educación se fue al paila. Entonces, un discurso que era que lo que lograron instaurar fue que el lucro, ¿qué es el lucro? El lucro es la legítima ganancia por entregar un bien o un servicio. Y lo que hicieron acá fue durante años meter que el lucro era malo, que el lucro era malo. Y así el lucro es malo, imagínate el plato. Entonces, terminando con cosas que generaban incentivos positivos, creación de colegios, diversidad de programas educativos, gente que tenía la posibilidad de participar del proyecto de su colegio precisamente porque podía aportar un poco. Todo eso se terminó y la educación pública y particular subvencionada en este país fue, digamos, al cara. Mm. Sí, sí, pues. Y, y mientras me dan buena educación, les va a dar bien, mientras me llegue. Mira, acá típico del feminismo, a la lucha ni capitalista ni patriarcado. Los que estuvieron en mi charla de feminismo liberal, Juan ha sido uno de los grandes amigos de la mujer en la historia. El capitalismo, muchas gracias. El capitalismo permitió que las mujeres pudiéramos salir al mercado laboral a pelear, a pelear en la lucha económica por nuestras virtudes, por nuestras capacidades, porque el mercado verdaderamente libre y abierto elige el mejor servicio, el mejor precio, el mejor producto, independiente de quién lo haga. Y las mujeres en el capitalismo lograron ir a competir con los hombres uno a uno porque da lo mismo. Podían hacer zapatillas mucho mejores que la tienda al lado y se les pusieron unas más bonitas y vendieron más por habilidad, no porque había un organismo de control estatal que tenía quién tenía permiso, quién tenía permiso. El capitalismo fue el gran aliado económico de las mujeres. John Stuart Mill, uno de los grandes promotores de que los mercados mejoraban, liberal, 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 que los mercados mejoraban cuando, cuando la mujer podía, lo integraba. ¿Quién vio el capítulo Sin Filtro la semana pasada en que estuve yo con la de Pelito Rojo, la feminista de Pelito Rojo? ¿Quién la vio? ¿Qué dijo ella cuando Dana le dijo John Stuart Mill es uno de los propulsores del feminismo? Bueno, no digo nada. Pero muy interesante. Y a mí, yo entre la risa que tenía en ese minuto se me olvidó decirle, pero a mí dijo, la señora fue la que inventó todo la filosofía feminista de John Stuart. La señora, dijo. O sea, ella se sabía el nombre de él y no se sabía el nombre de ella. Súper feminista. Harriet Taylor. En los escritos, y él se llevó todos los créditos de ella. En los escritos de John Stuart Mill, él dice, yo no habría podido hacer nada sin mi mujer. Los dicen, los tengo, los que estuvieron en el charla del mismo liberal, tengo ahí la cita. Entonces, esta división que generan, ese gran liberal junto a su señora, que era un poquito más socialista que él, es verdad, eh, nunca se dio el crédito, y en el fondo es un trabajo conjunto, un matrimonio que hizo las cosas a la par. Bueno, esta discusión la tuve en la radio Metro. ¿Qué es lo que muestra este cuadro? Gente muy pobre, ¿cierto? Gente muy pobre. Y aquí el niño va en este estado de pobreza absoluto y dice, mamá, ¿qué es la violencia? ¿Qué es lo que trata de mostrar este cuadro? Que la pobreza es violenta. Es como pobre niño, no tiene idea de lo que es la violencia, pero mira lo que está viviendo. El otro día, yo estaba en la radio y una psicóloga
que habló de mi fumada, pero ¿cuál es tu? Estamos hablando del estallido, ya que fue la insurrección de octubre del 2019 en Chile, ya los que son de otros países conocen lo que tuvimos que vivir aquí en Chile de manera espantosa. Bueno, ahí esta psicóloga me dice, pero Mara, ¿cómo tú interpretas esta reacción de la gente después de una violencia sistemática de las instituciones a raíz de las desigualdades, la pobreza, las pensiones? Y me dice, ya, Mara contesta después de comercial. Y yo terminé comercial y le digo, mira, el problema aquí partimos mal desde la base. Aquí hay un problema conceptual. La pobreza no es violencia. La desigualdad no es violencia. ¿Me quedan o vamos? Me quedan. Bien. Eh, em, las pensiones bajas, lo que sea, no es violencia. Es triste. Es, es, eso es una situación muy penosa, muy terrible. Pero ¿por qué? Yo dije, el problema acá es que estamos todos hegemonizados culturalmente para repetir que todo lo malo es violencia. ¿Por qué? Porque si yo puedo justificar la reacción violenta física. Si a mí me violentas, yo te violento. Entonces, hegemónicamente a nosotros nos dicen ya la desigualdad es violenta. ¿Por qué? Porque justifica un reaccionar violento. ¿Ya? Eso es hegemonía de la cultura. Eso es cuando nos empiezan a cambiar los conceptos del lenguaje y la cultura precisamente para justificar objetivos políticos. Y hagan lo mismo, como ven, oye, justo todos los que tienen plata son hombres blancos y abajo están las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados. Es lo mismo en economía, mira, los gobiernos, es igual es el neoliberalismo. El gobierno ahí descansando, la banca descansando, quitándole al ciudadano. O sea, yo cortaría ahí. Es el único que descansa a costa de los ciudadanos. Pero en el fondo es a través de este lenguaje, definiciones, dichos, pancartas, nos van metiendo ciertas ideas con el objetivo de hacer una revolución cultural para llegar al poder político. Muchas veces eso no tiene justificación. El fin al lucro no tiene justificación. La mujer, el fin del capitalismo menos, entonces la violencia, y así suma y sigue. ¿Y qué es lo que pasa cuando esas ideas empiezan a dominar? ¿Ya? Cuando esas ideas empiezan a dominar, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Dice que van 70 estaciones de metro en Chile y la gente está enojada, está enrabiada, y bueno, que este país es tan injusto que hay que quemarlo todo, decían artistas, decía una senadora, decía. Entonces uno dice, chuta, pero todo el mundo cree que está bien quemar. Soy el único loco que cree que no está bien salir a quemar iglesias, universidades, puestos de trabajo. Chuta. Entonces, ¿qué pasa? Como son ruidosos, como ya han metido el bicho en la sociedad, nosotros nos sentimos minoría. Cuando nos sentimos minoría, de repente tenemos el miedo a que nos marginen. Son los únicos que piensan así, son los únicos que están en una parada distinta. Cuando empieza la percepción de minoría y el miedo a la marginación, empieza la autocensura. No, mejor no digo, me voy a pelear, mejor no hablo porque me van a funar, mejor no es. Entonces, este se llama, muy bien dicho, el espiral del silencio. Entonces, me callo y los ruidosos son los que toman los medios de comunicación. Oye, pero todo Chile cree que esto tiene que cambiar, marcha de 1 millón. Somos 20 millones. Y hoy que celebramos la marcha de 1 millón. ¿Cierto? Yo creo que son 800.000. Entonces, la opinión pública se vuelve la opinión publicada. El que hace más ruido y el que se gana los espacios, y el que se gana los espacios, al final acá de los medios de comunicación, las redes sociales y más, es el que termina transformando la opinión pública. Y eso es lo peligroso de la espiral del silencio. Eso es lo peligroso cuando dejamos de hablar. Eso es lo peligroso cuando dejamos de decir lo que verdaderamente opinamos. Eso es lo peligroso de cuando dejamos de defender el bien. Y les aseguro que ayer Axel de todas maneras les habló del bien y el mal, ¿cierto?
Le hablo del bien y el mal porque está muy metido con esos cosas. El mal existe. ¿Cómo tener diferencias con gente? Y está lleno de gente que piensa distinto a mí, que es muy buena. Pero hay ideas que son malas, que salen del mal. Eso es el mal. Quemar Chile es mal. En ningún caso es el bien. Entonces, cuando nosotros nos callamos en torno a nuestras ideas, que es lo que ellos quieren, logran todo este camino. Entonces, cuando después decimos, pero es que toda la opinión pública, todos los medios publican, bueno, hay que hacerle la verdad a los medios tradicionales que apoyaron estas ideas. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que el estallido fue el estallido delincuencial, insurrección chilena clave, pero ¿cuál es la madre de las batallas hoy día en cuanto a hegemonía cultural? Y que da en todos los países. Esos son medios de comunicación, de transmisión de ideas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la idea fundamental que está penetrando hoy día fuertemente la familia? A través de la ideología de género. La ideología de género. Hoy día la madre de todas las batallas de la ideología de género. ¿Y quién me puede decir? ¿Quién decía esto hace 50 años atrás? Foucault, en la escuela de Frankfurt. Eso son más de 50. Pero lo vimos recién. No, Gramsci no entró en ideología de género precisamente. El marxismo real no creería en una de estas cosas. El marxismo real, que tú le vengas a decir que hay autopercepciones de género, se muere. Porque son materialistas absolutos. Esto es muy la nueva izquierda. Y nos decían que había que dividir entre Néstor Laclau y Chantal Mouffe. Grandes ideólogos de acá. Por supuesto, también basado en varias amiguitas del movimiento feminista. La ideología de género. Pero esto, que es muy interesante, parte de antes. La nueva izquierda es la modificación del marxismo tradicional para poder llevarlo al poder. Entonces, la dialéctica comunista presenta la identidad de género como una teoría que se revela contra la idea capitalista de la familia como primera forma de propiedad privada. Marx y Engels decían que había que destruir la familia porque era el primer elemento de la propiedad privada. La familia es la rebelión del Estado contra el Estado. ¿Ya? Entonces había que destruirla, porque las familias tienen culturas propias, tienen ideas propias, se protegen. Y eso distancia al Estado de las personas. Entonces, Marx y Engels decía que había que destruir la familia como propiedad privada. Entonces, se piensa que la familia hay que eliminarla precisamente porque es un obstáculo para la liberación del proletariado. Esto es la versión antigua. Entonces, el feminismo radica en ideología de género que busca realizar el paso a la primera revolución marxista. ¿Ya? Y se lo voy a explicar a través de las mismas autoras, pero, y con esto ojo, yo creo en el individuo y cada individuo tiene sus características. Los liberales tenemos los individuos. Esto no tiene nada que ver con decir, oye, no me gusta. Mira que yo no puedo decir no me gusta la mujer. En el sentido, soy una mujer, ¿cómo no me voy a defender? O tener algo contra alguna diversidad sexual. Para nada. Tiene que ver en no utilizarlas como métodos de revolución para llegar al poder político. ¿Ya? Entonces, Simone de Beauvoir, la ídola del feminismo radical, que decía, el matrimonio, el amor y otras nociones ligadas a la familia no son más que invenciones humanas creadas por los hombres para perpetuar el dominio patriarcal y así encontrar sentido en este universo. Para Simone de Beauvoir, la ídola del feminismo, el matrimonio es una opresión inventada por el hombre, así como el amor. Lo mismo, el amor. Lo más poderoso que nos mueve a los seres humanos es el invento de los hombres, siendo que además las mujeres amamos fuertemente, ¿cierto? Imagina. Dice que el género se define socialmente, o sea, no está ligado al sexo biológico. Piensan con toda esta teoría, también esto viene de la escuela de Frankfurt. Ojo, ellas aprendiz de Foucault y de Erickson. Y el segundo sexo ya dice, no seas mujer, seas. Shulamit Firestone. Aparece muy poco ella. Responden un poquito.
Ella escribió La dialéctica del sexo, un argumento para la revolución feminista. 4 ejes. Ojo aquí, feminismo e ideología de género muy, muy cercanos. Abolir la función reproductiva de la mujer, lograr la absoluta independencia económica de las mujeres y los niños a través del sistema social. ¿Cómo empezamos a fracturar la familia? Diciendo a la mujer que no ame, que no se comprometa, que su independencia depende del alcance de la familia. Y también los niños. ¿Por qué? El Estado que se haga cargo. Incluir a la mujer y a los niños en todos los aspectos de la sociedad, lograr la libertad de las mujeres y niños para hacer lo que deseen sexualmente. Mujeres y niños. Una de las grandes ideólogas del feminismo, muy sesentera. Llama a una revolución contra la biología y la naturaleza humana. Eso liberará a la mujer. Entonces, cuando nosotros decimos, aquí se está metiendo con los niños, es muy fuerte este concepto de la ideología de género y muy asociado al feminismo, con el objetivo de destruir la familia. ¿Por qué? Porque es un eje de, eh, de separación del Estado. ¿Ya? Ellos quieren que el Estado une. Entonces, aquí voy a entrar un poquito más rápido, entendiendo ahora lo que es esta revolución y esta hegemonía cultural, al ideario liberal que siempre tenemos que ver, porque es importante repasar. El liberalismo, que ya lo vieron bueno, lo vieron con Axel, lo vieron con Jorge, pero es un paradigma en el cual existe una diversidad humana en base a la defensa de las instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de esas creencias morales, religiosas, promueve la tolerancia, eh, rechaza la idea de un orden social y orgánico. eh, Estos son los valores principales del liberalismo. La libertad, la igualdad ante la ley, la valoración del individuo, la sociedad civil, la propiedad privada, la limitación del poder del Estado. Y todas estas cosas que son realmente positivas y buenas están siendo atacadas a través de la hegemonía cultural, a través de ir destruyendo cada uno de estos valores. ¿Ya? ¿Y por qué? Y en gran parte yo diría que la culpa es de nosotros mismos, porque después de la caída del muro de Berlín, dijimos, ya, pues aquí está toda la evidencia suficiente, ¿ya? Se cayó el muro, la gente arrancaba acá para acá, todo escapaba del lado capitalista. Entonces, obvio, se cae el muro, entonces vinieron para acá, unos triunfaron, otros no. El problema es que la historia se olvida, los números no bastan y las nuevas generaciones no les es suficiente la historia, los hechos y los datos, que son muy importantes, pero no suficientes. Y por eso a mí siempre me gusta meter un poquito de la retórica de Aristóteles. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver esto, todos me dicen, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es que pelear. Y Aristóteles propone 3 ejes fundamentales. Voy a entrar en el detalle de este libro, que es maravilloso, léanselo, pero el ethos, el logos y el pathos. El ethos tiene que ver, en palabras sencillas, con un poco la ética de los planos, ¿ya? Cuando ustedes defienden ideas, la idea que esas ideas estén respaldadas, como decían, por el bien, ¿cierto? El logos tiene que ver con, digamos, el conocimiento, los datos, las bases, los hechos, ¿ya? Hay que justificar las cosas, hay que justificar las ideas. Si yo tengo proyectos, tenemos que decir por qué yo creo que estos son los correctos. Y el pathos tiene que ver con la emocionalidad. Y aquí es donde los liberales nos hemos quedado cortos durante mucho tiempo. En entender que nuestra retórica, que nuestras historias, que nuestros valores tienen que hacerle sentido a la sociedad. Volvemos a los temas culturales. Tiene que hacerle sentido, tiene que sentirlos como propios, como buenos, como válidos. Tienen que conquistar, tienen que ser sexys, tienen que ser atractivos. No pueden ser puros datos. Tienen que generarnos algo. Y ahí es donde los liberales nos hemos quedado. Entonces, ¿cómo hemos quedado? Como somos pro capitalismo, propiedad privada, nosotros somos los acaparadores de la riqueza, mientras los pobres no. Y estas son todas las imágenes que uno puede ver de el neoliberalismo, el capitalismo. Y así es como nos tienen porque no hemos dado la batalla de las ideas importantes.
que son las ideas de la libertad en una sociedad desarrollada para sacar adelante a la gente de la pobreza y de todas esas cosas que no queremos que viva. En Chile, ¿qué nos hicieron? Yo creo que, sobre todo ahora que tuvimos el 4 de septiembre y celebramos 2 años desde esta barbarie en Chile, la nueva constitución que nos ofrecían era feminista, era indigenista, era contra instituciones. Te recuerdo que el presidente Boric fue al TPP-11 y después habló del TPP-11. Parece que era bueno cuando él está de presidente, pero era malo cuando los demás son presidentes. Ojo con esas cosas. O sea, no son, esas volteretas no son divertidas, son graves. Hay personas ideológicamente dispuestas a derrocar a otras formas de pensar con las mismas cosas que yo haría, sabiendo que son buenas, pero necesitan atacar. Eso implica que te da lo mismo la gente. No más FP, esa discusión la siguiente. Pero, ¿cómo peleamos contra esa idea aquí en Chile? Hicimos una batalla cultural. Una batalla que aquí en Chile habíamos perdido. Perdida. La constitución la habíamos perdido. El gobierno la habíamos perdido. La sociedad civil la habíamos perdido. Volvimos a conquistar. Con amor. No es un invento del lenguaje. Es humano. Es maravilloso. Conquistamos con amor. Con patriotismo. Con propiedad privada. Con unión. No con colectivos. Con individuos. Cada uno con sus causas. Hombres y mujeres. Igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley en Chile tal cual. Volvimos a poner nuestros valores liberales en el tapete cuando teníamos la edad perdida y la ganamos. Porque las ideas de la libertad tienen todo el ethos, tienen todo el pathos, tienen todo el logo, pero hay que sacarlas adelante. Hay que mostrarlas, hacen sentido a la ciudadanía, las hacen sentido, pero hay que mostrarlas, hay que pelearlas. Bueno, esos son los desafíos que yo les dejo, porque finalmente lo importante de esto es decirle, escucha, la batalla cultural existe, la batalla por la hegemonía de las ideas existe, y hay que darle, porque se pierde. Entonces, los invito a usar a, a Aristóteles y estudien, busquen el bien, estudien los datos, denle emocionalidad al relato, pero no caigan ni en la demagogia ni en el populismo. Porque tarde o temprano, como lo dicen ustedes de pensamiento crítico, las cosas pasan la cuenta. No hay soluciones fáciles a problemas complejos. Hay trabajo, hay tiempo, hay años de países que se pueden salir adelante. Y eso hay que pelearlo aunque sean ideas más difíciles de. Entonces, mi último mensaje para la batalla cultural es defiendan la libertad. Sean valientes, den la pelea, vale la pena. Estudien y pónganlo en lindo, porque nuestras ideas son bonitas. Mi frase favorita, la libertad no se pierde por quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes no son capaces de defender. Nosotros no estamos en riesgo porque tengamos una izquierda radical, colectivista, odiosa, discriminadora, que quiera derrocar. Es porque nosotros no somos capaces de saltar la batalla de ideas contra ellos. Nuestras ideas son mucho mejores, te lo juro. ¿Verdad? Que hay que darlas, porque si no ellos van a terminar dominando, hegemonizando culturalmente. Muchas gracias, chicos.